Bueno, bienvenidos nuevamente al curso de formador de implementadores de la norma ISO 22000 versión 2018. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema que tiene que ver específicamente con el requisito 9, que hace referencia a evaluación de desempeño, 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación. El análisis y evaluación que tiene que ver con el requisito 9.1.2, 9.2, auditoría interna, 9.3, revisión por la dirección, 9.3.2, entradas de la revisión por la dirección, 9.3.3, salida de la revisión por la dirección. Acá es importante porque vamos a hablar un poquito de indicadores o cómo nosotros medimos la eficacia del sistema, que cuando empezamos a implementar la norma, a veces hay indicadores que sí manejamos, pero muchos tienen que ver más con el contenido de eficiencia o rendimiento de producción. Y ahora tenemos que empezar a pensar en generar indicadores que me demuestren la eficacia del sistema y que después los resultados de esos indicadores van a ser parte de la revisión por la dirección. Y es la que esos resultados también nos van a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el concepto porque en general, hasta que no empezamos a trabajar en una implementación de norma, muchos de esos conceptos no se tienen y no se trabaja con indicadores de gestión. Sí se trabaja con controles, sí se analizan resultados, pero no están formalizados mediante un indicador. Y en el caso de la norma, necesitamos de esos indicadores para verificar los resultados, ¿sí? Para saber de dónde partimos, hacia dónde vamos y en qué situación estamos. Bueno, vamos a empezar primero con el requisito bueno que hace referencia a la evaluación de desempeño y específicamente al 9.1 que dice de qué manera yo evalúo, hago un seguimiento, analizo y defino la mejora del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Para eso yo tengo primero que demostrar la conformidad de los productos, que hace referencia a verificar el cumplimiento de todo lo que planifique. Después, asegurar la conformidad del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Y tercero, mejorar continuamente la eficacia. Por eso, cuando hablamos del seguimiento, la medición y el análisis, específicamente estamos hablando de la manera de demostrar la conformidad de los productos que realizamos, que estamos produciendo, que tiene que ver con el cumplimiento de la especificación y a la vez con los requisitos legales, ¿sí? Por lo tanto, es la conformidad de los productos que elaboramos, que estos se hayan realizado en pos de el cumplimiento de la planificación que hicimos. Acuérdense que en el requisito hablábamos sobre planificación, que era uno de los requisitos más importantes, que yo les comentaba siempre que en realidad cuando trabajamos en empresas, la mayoría de las veces no se planifica formalmente o se planifica no en su totalidad, sino parcialmente, y eso hace que a veces no logremos los objetivos con éxito. Después tenemos que asegurar que ese sistema de gestión de inocuidad alimentaria sea conforme y todo el tiempo tenemos que trabajar en la mejora continua. En realidad me parece que trabajando en empresas, uno todo el tiempo está mejorando continuamente, lo que pasa es que no lo está formalizando. A veces la situación me lleva a tener que formalizar y no porque yo me siente y piense, bueno, a ver, voy a trabajar en la mejora continua de mi organización, ¿cómo lo voy a hacer? Sino las situaciones me van llevando a tener que mejorar continuamente, ¿sí? A veces tengo que mejorar los procesos, a veces tengo que mejorar las características de mi producto, ¿sí? Entonces todo el tiempo estoy generando acciones para la mejora continua. Lo que me permite la norma es formalizar todas esas acciones y poder demostrar que yo trabajo con la mejora continua. Eso es lo que normalmente me pasa cuando empezamos a trabajar en una empresa que vamos por primera vez y queremos implementar la norma y te hacemos el diagnóstico para ver de dónde partimos. Cuando empezamos a investigar un poco nos damos cuenta que las empresas hacen un montón de cosas. El tema es que no están formalizadas, ¿sí? Y para esto nosotros necesitamos evidencia objetiva. Acuérdense que muchos de los requisitos nos piden información documentada y a veces en el accionar se hace, pero no tenemos la información que lo pueda demostrar, ¿sí? Y esto es algo como objetivo y con lo que hay que trabajar como meta con toda la organización. Bueno, a la vez este requisito me lleva a tener en cuenta una serie de preguntas. Primero, para hacer el seguimiento y la medición, ¿qué necesito? ¿Sí? Segundo, ¿con qué métodos voy a hacer el seguimiento, esa medición y análisis y evaluación
para asegurar los resultados válidos. Yo quiero hacer un seguimiento y una medición. ¿Qué necesito para poder hacerlo? Segundo, ¿de qué manera lo voy a hacer? ¿Sí? Y a la vez, ¿cómo puedo garantizar que los resultados son certeros? Tercero, cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición en cuanto a tiempo, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo se van a analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición? ¿No? ¿Cuándo voy a hacer el seguimiento y la medición y después cuándo voy a evaluar los resultados? ¿Y quién será el responsable del análisis y evaluación de dichos resultados? Esto es importante porque si generamos algo, no ponemos a un responsable y después que generamos el seguimiento y la medición, no analizamos los resultados, no sirve, ¿sí? Por eso tenemos que tener una planificación y tenemos que armar un plan con respecto a esto. Y lo tenemos que llevar a cabo y tenemos que tener los resultados y después de ese análisis y esos resultados seguramente van a formar parte de la entrada de la revisión por la dirección para tomar determinadas decisiones. ¿Sí? Van a ayudar a tomar decisiones. ¿Sí? Bueno, es necesario que la organización evalúe el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Y acá me pareció importante incorporar el concepto sobre indicadores a nivel general, pero sí incorporarlos. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa normalmente cuando empezamos a trabajar en la implementación de la norma, generalmente necesitamos demostrar resultados y eso se hace a través de los indicadores. Y cuando hablamos en las empresas que tienen implementados los prerequisitos o las buenas prácticas y hablamos de indicadores, a veces no saben de qué le estamos hablando, ¿sí? Entonces es muy importante en la primera etapa entender qué son indicadores y utilizarlos, que es lo que vamos a necesitar para poder demostrar la eficacia y la mejora, ¿sí? Bueno, ¿de qué forma podemos evaluar las actividades de medición y seguimiento? ¿Mediante qué? Mediante indicadores, ¿sí? ¿Y qué son los indicadores? Los indicadores de gestión en una organización son como una hoja de ruta, es una referencia, una herramienta de medición para el cumplimiento de los objetivos que planteamos periódicamente para el interior de la compañía. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es una herramienta a través del cual yo puedo definir y medir si estoy cumpliendo con un objetivo, ¿sí? Y por lo tanto es muy importante primero definir qué tipos de indicadores quiero, qué es lo que quiero medir, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo se crean los indicadores de gestión? Para responder este interrogante es importante que en el interior de las organizaciones tener muy claro una serie de conceptos. Primero, lo que no se puede medir no se puede controlar. Esto es una frase muy conocida. Lo que no se puede medir no existe y los indicadores deben ser un medio de referencia cuantitativo y cualitativo para la empresa y no para un fin objetivo, ¿sí? Por lo tanto, esto es muy importante y lo vuelvo a repetir. Lo que no se puede medir no se puede controlar. Lo que no se puede medir no existe, ¿sí? Esto es básico, ¿no? ¿Qué características tiene que tener un indicador de gestión? ¿Sí? Hasta ahora ya dijimos lo que era un indicador y algunas características o por qué tenemos que generar un indicador. Ahora vamos a ver qué características necesita tener ese indicador. Primero tiene que ser simple. Deben ser conceptos con un lenguaje de fácil comprensión por parte de todos los integrantes de la empresa para también tener una aplicación sencilla, ¿sí? Yo no puedo utilizar un indicador que es muy complejo y que nadie entiende al momento de presentarlo. Si nadie lo entiende porque es tan complejo y aparte me demanda tiempo, no es un buen indicador. La validez en el tiempo, y acá hace referencia a algo que nombraba recién, deben ser evaluados en un tiempo establecido y ajustados y redirigidos por la misma empresa a ser necesario. ¿Qué quiero decir esto? Yo tengo que tener un indicador y decir, bueno, este indicador lo voy a aplicar en un determinado tiempo, ¿sí? Tengo que definir el tiempo en el cual lo voy a aplicar, para después también poder comparar, ¿no? Entonces tiene que tener definido un tiempo. 3. La adecuación o pertinencia. Deben responder a las necesidades de la empresa de acuerdo a sus objetivos, ¿sí? La utilidad es clave porque permite identificar la pertinencia de los procesos. ¿Para qué se plantean? ¿Qué finalidad tiene a corto, mediano o largo plazo ese objetivo? ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo necesito? Ven que antes de definir un indicador tenemos que responder a una serie de preguntas y ahora les voy a comentar algo más. Participación de los clientes es importante porque genera una retroalimentación o intercambio de concepto entre las partes que permitirán obtener
resultados óptimos al realizar la evaluación. Y 6, la oportunidad. Es un elemento relevante que se debe considerar porque se puede convertir en un punto de partida si se requiere en una organización o una reingeniería industrial. En realidad sí es una oportunidad porque el resultado que nos dé el análisis de ese indicador seguramente va a tener que ver con una oportunidad de mejora. ¿Sí? Acá es importante porque generalmente nos pasa que nos vienen a auditar y nos preguntan, ¿tienen indicadores? Y nos miramos entre todos y no sabemos qué nos están preguntando. Bueno, entonces tenemos que generar un indicador. Entonces, bueno, tenemos que empezar a generar. Y a veces nos dicen, bueno, tendrían que generar un indicador de reclamos, un indicador sobre cumplimiento, características de la materia prima, sobre liberación de productos o sobre un plan de eficacia o un plan de capacitación. Y a veces nos dicen y planteamos un indicador, pero no nos hacemos esta serie de preguntas para que ese indicador sea planteado no para cumplir un requisito, sino para que nos sirva, ¿no? Tenemos que cumplir con el requisito, pero nos tiene que servir y tenemos que entender para qué lo estamos haciendo, ¿no? Y qué características tiene que tener. Entonces, muy importante el tema de los indicadores y no plantearlo de acuerdo a lo que nos dijeron, sino sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los indicadores que serían necesarios para nosotros y sería importante plantearnos que nos van a aportar su análisis y su resultado una información importante para una mejora? ¿Sí? Bueno, tendríamos que empezar a preguntarnos de ese lugar al generar el indicador. Existen diferentes tipos de indicadores. Algunos, las plantas sí, todo lo que tenga que ver con rendimiento, con producción, con eficiencia. Seguramente esos indicadores están planteados. Pero cuando hablamos con respecto al sistema de gestión de calidad e inocuidad, posiblemente no tengamos indicadores formalmente planteados, ¿sí? Entonces existen un montón de indicadores. Tenemos que ver nosotros cuál es el que nos conviene y el que estaríamos necesitando o nos aporta información necesaria para la mejora, ¿sí? Al haber con respecto a los indicadores, es importante establecer que cada área, que cada departamento, cada sector, tenga indicadores propios y específicos de acuerdo a las necesidades y los objetivos que se plantean, ¿sí? Y existen diferentes indicadores de dirección, de administración, de comunicación, de operación. Sobre los indicadores de gestión se deben definir funciones y objetivos específicos del sistema de gestión de inocuidad alimentaria y sobre los cuales se realizará la evaluación de esos resultados, ¿sí? Entonces, me parecía muy importante el tema de los indicadores porque me ha pasado de cuando empezamos a trabajar, nos hablan de indicadores o le preguntamos a nosotros a la empresa si generan algún tipo de indicador para evaluar el sistema de gestión y no saben a veces de qué le estamos hablando. Y también es importante al generarlo entender que tendríamos que tener en cuenta para que sea efectivo, ¿no? Con respecto a los indicadores, ¿qué elementos deberíamos tener en cuenta en los parámetros de evaluación de esos indicadores? ¿Sí? La efectividad de los procesos y los resultados conseguidos, como el fortalecimiento, el clima de la organización a través del mejoramiento de la mentalidad y los círculos de confianza entre las diferentes áreas de la empresa. Existen elementos institucionales que deben formar parte de los indicadores de gestión para mantener una coherencia organizativa tales como tienen que tener una misión o podemos generarlos de acuerdo a la misión, la visión, los objetivos, los valores corporativos, los planes estratégicos. Los tiempos son claves para la aplicación. Al terminar cada proceso en las diferentes áreas se debe realizar una evaluación de los resultados de acuerdo con los indicadores y sus correspondientes metas. El resultado de la evaluación es fundamental y se da utilidad para la entrada de la revisión por la dirección. Bueno, es importante definir qué es un indicador, qué tipo de indicador necesito yo dentro de la organización para garantizar el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, que me aporte información necesaria para la mejora continua y que sean puntos de entrada en la revisión por la dirección. Y qué características tiene que tener ese indicador, que sea fácil de usar, que todo el mundo lo entienda, que tiene un tiempo limitado, que analice los resultados y que llegue justamente a un resultado después del análisis que me permita hacer un análisis, ¿sí? Específicamente como lo estaba diciendo recién. Es necesario no solamente realizar el indicador, llevarlo a cabo, implementarlo, sino una vez que lo tenga, tener un resultado y después hacer un seguimiento y hacer comparativas para ver la mejora, ¿sí? Entonces, necesitamos tener en cuenta todos estos conceptos al momento de generar. Bueno,
Habiendo explicado un poco lo que hace referencia a los indicadores, vamos a hablar del punto 9.1.2, análisis y evaluación, y dice que la organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiada que surgen del seguimiento y la medición, incluyendo los resultados de las actividades de verificación relacionadas con los prerequisitos, el plan de control de peligros, las auditorías internas y las auditorías externas. Los análisis deben llevarse a cabo ¿para qué? Primero, para confirmar el desempeño global del sistema, que cumple con las disposiciones planificadas y los requisitos del sistema de gestión de inocuidad alimentaria establecidas por la organización. Y segundo, identificar las necesidades para la actualización y la mejora del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Acá me está diciendo para qué tengo que tener en cuenta el análisis y la evaluación, ¿no? ¿Para qué me sirve? También identificar las tendencias que indican una mayor incidencia de productos potencialmente no inocuos o fallas en el proceso. Establecer información para la planificación del programa de auditoría interna relacionada con el Estado y la importancia de las áreas a ser auditadas. Proporcionar evidencia de que las correcciones y acciones correctivas son eficaces. ¿Sí? Los resultados del análisis y las actividades resultantes deben conservarse como información documentada. Los resultados deben ser informados a la alta dirección y utilizarse como elementos de entrada para la revisión por la dirección y la actualización del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Los métodos para analizar los datos pueden incluir técnicas estadísticas. Bueno, como vinimos diciendo hasta ahora, es muy importante el análisis y la evaluación que vamos a utilizar a través de esos indicadores que nos van a dar información necesaria para ver el seguimiento y la evolución de mi sistema de gestión de inocuidad alimentaria. ¿Sí? Bueno, el punto 9.2 hace referencia a auditoría interna. Dice que la organización debe realizar auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de inocuidad alimentaria es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de inocuidad alimentaria, con los requisitos del documento SCID, de la norma, si se implementa y se mantiene eficazmente, ¿sí? Por lo tanto, dice que la organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditorías que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación e informes que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios en el sistema de gestión de inocuidad alimentaria y los resultados de seguimiento, medición y auditorías previas. Acá es importante entender en cuenta. También pasa que a veces, depende de las características de la empresa, no tengan auditorías internas. Entonces hay que armar un programa de auditorías internas. El programa de auditorías internas tiene que estar, incluye varias cosas. Generalmente estamos muy acostumbrados a hacer, que está un poco más evolucionado, auditorías internas que tienen que ver con el cumplimiento de buenas prácticas. Y a veces tenemos un plan de auditoría que cumple con una frecuencia de realización de auditoría de buenas prácticas a cada uno de los sectores de la planta, ¿sí? Pero generalmente son sectores productivos. Con respecto a esto, cuando hablamos de auditoría interna, es mucho más amplio, porque habla de auditoría interna de todo el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces tenemos que armar un plan. Esa auditoría la podemos hacer en forma externa, contratando a un tercero. Acuérdense que tiene que tener las competencias para poder realizar esa auditoría interna. Ese tercero va a hacer un informe y después nosotros tendremos que responder a la acción, a las no conformidad mediante acciones correctivas. Y tenemos que demostrar el cumplimiento de esas acciones correctivas que fueron eficaces, ¿sí? Por eso, generalmente las organizaciones tenemos un plan de auditoría, pero que hace referencia solamente a BPM. Tenemos que seguir teniéndola porque tiene que ver con el cumplimiento de los prerequisitos. Pero después tenemos que armar un programa de auditoría que, vuelvo a decir, lo podemos hacer internamente o mediante una auditoría de segunda orden, o la podemos hacer, mediante una auditoría de primer orden contratando un tercero. ¿Sí? También, al momento de definir esa auditoría, se tienen que definir los criterios y el alcance de esa auditoría. Se debe seleccionar los auditores competentes y realizar auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría, que quiere decir que si voy a auditar compras, el requisito que hace referencia a materiales comprados, el que va a hacer la auditoría no va a ser el área de compras, ¿sí?
Eso tiene que estar muy claro. Asegurarse que los resultados de las auditorías se informen al equipo de inocuidad de los alimentos y a la alta dirección. Esto parece algo muy simple, pero generalmente pasa y muchas veces pasa con los informes de auditoría de buenas prácticas, que se hace la auditoría en el mes de mayo y estamos en septiembre y todavía no arman el informe. Bueno, la realidad es que hay que armar la auditoría, hay que generar un informe y ese informe tiene que llegar al sistema de gestión, al equipo de inocuidad y como consecuencia el resultado que van a hacer estas auditorías internas van a ser también la vía de acceso de entrada a la revisión por la dirección. Se debe conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría de los resultados de las auditorías, ¿no? Tengo que mostrar evidencia que ante la auditoría analicé el informe, ante no conformidades tomé acciones después que verifiqué que esas acciones fueron eficaces, ¿sí? Y de eso tengo que tener información documentada. Realizar la corrección necesaria y tomar las acciones correctivas requeridas dentro del periodo de tiempo acordado, darle un tiempo, eso también. Por ahí a veces están acostumbrados a responden a las acciones correctivas y no le ponen un tiempo específico. Y están 1 año y medio dando vuelta y sí, la vamos a hacer, pero a largo plazo o a corto plazo, y no se definen los tiempos. La realidad que tiene que haber una respuesta a ese informe con plazos y acciones bien claras. ¿Sí? Se debe determinar si el sistema de gestión de inocuidad alimentaria cumple con la intención de la política de inocuidad de los alimentos y los objetivos de ese sistema. Las actividades de seguimiento por la organización deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de verificación. Es lo que estuvimos hablando recién. Hay una norma específica que habla sobre las características de los auditores y la característica que debe tener la auditoría o que debe cumplir una auditoría interna de un sistema de gestión, que es la norma 19.011. Acá existe un ejemplo de un programa de auditoría en donde están todos los requisitos y tiene que haber responsables, quién van a ser las personas que lo van a hacer, mediante qué método se va a hacer la auditoría. Esto es importante para que todos tengan el mismo criterio, entonces tiene que haber una capacitación a todos los auditores para saber y unificar criterios de evaluación, por ejemplo, ¿sí? Entonces tiene ese plan de auditoría, ese programa de auditoría tiene una frecuencia, tiene que tener definidos los métodos, las responsabilidades y los requisitos, y tiene que estar definido el tiempo para la emisión del informe, ¿sí? Entonces, también todo lo que hace referencia a auditoría interna, si la voy a hacer internamente dentro de la organización con mi personal, este personal tiene que estar capacitado, tiene que haber un equipo de auditores que sean competentes, ¿sí? Bueno, y ahora vamos al punto 9.3, que habla específicamente de la revisión por la dirección. Bueno, la revisión por la dirección se hace generalmente anualmente y también normalmente antes de la auditoría interna. ¿Por qué? Porque esa auditoría interna la voy a utilizar como entrada para esa revisión para la dirección, para ser uno de los elementos de entrada para la revisión por la alta dirección. Bueno, dice que el punto 9.3.1 me dice que la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de inocuidad alimentaria de la organización a intervalos planificados para asegurarse que su pertinencia, adecuación y eficacia continuos. Las entradas de esa revisión por la dirección, cuáles son o qué cosas tengo que tener en cuenta. El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previa. ¿Qué quiero decir? Si es la primera vez que estamos implementando la norma y es la primera vez, no vamos a tener, va a ser la primera. Pero de lo contrario, si ya hace un par de años y ya estamos recertificados, necesitamos, la entrada sería la revisión por la dirección anterior, ¿sí? Los cambios en las cuestiones externas o internas que sean pertinentes al sistema de gestión de inocuidad alimentaria, incluyendo cambios en la organización y en su contexto. Con el tema de la pandemia, por ejemplo, son cosas a tener en cuenta. O hubo cambios en el contexto, o a nivel global, o a nivel económico, o a nivel reglamentario. Todos aquellos cambios que sean necesarios, de cuestiones externas e internas, tienen que ser plasmadas en la revisión por la dirección. La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, incluidas las tendencias relativas a... ¿Qué otras cosas vamos a tener en cuenta? Los resultados de las actividades de actualización, todo lo que fuimos actualizando, por ejemplo, no sé, se modificó el proceso, bueno, todos los resultados que se originaron por esos cambios que se hicieron. Los resultados de seguimiento y medición, acá tiene que ver con los indicadores que estuvimos hablando.
el análisis de los resultados de las actividades de verificación relacionadas con los prerequisitos y el plan de control de peligros, las no conformidades y las acciones correctivas. Posiblemente también haya no conformidades que requieren una inversión, entonces también en este momento se define cuáles pueden ser las acciones correctivas para la disponibilidad de recursos. Los resultados de las auditorías internas y externas, las de primera parte como las de segunda parte que pueden ser de clientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Todas las inspecciones, a veces tanto los entes regulatorios que nos vienen a inspeccionar, ¿cuáles fueron los resultados? La revisión de los riesgos y oportunidades y de la eficacia de las acciones tomadas para abordarlos. Acuérdense que eso tenía que ver con los primeros módulos. La medida en que se han cumplido los objetivos del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Acuérdense que teníamos la política y objetivos de calidad. Esos objetivos tenían que ser medibles y cuantificables. Bueno, también sí, planificamos, definimos objetivos y planificamos el cumplimiento de esos objetivos, si llegamos a cumplirlos o no, y cuáles fueron las causas por las que no cumplimos. Y en pos de eso, cuáles van a ser los nuevos objetivos que vamos a generar. Justamente la adecuación de recursos, si necesitamos recursos para, ¿no? Toda situación de emergencia, incidente o retirada, recuperación que haya ocurrido. Puede haber pasado cualquier situación que puede, o un incidente, o una emergencia, lo que, no sé, se me ocurre, me viene a la cabeza en el caso de, hubo en provincia de Buenos Aires algunos lugares donde hubo tornados y se llevaron el techo o una parte de la planta. Bueno, por ejemplo, eso como situación de emergencia, algo que se haya inundado, un incendio, ¿no? Bueno, la información pertinente obtenida mediante comunicación externa e interna, incluidas las solicitudes y quejas de las partes interesadas. Esto se me ocurre en medio ambiente, por ejemplo. A veces el tema de las plantas efluentes, ¿no? Que haya problema con que no haya planta efluente, que la planta efluente esté funcionando mal, que esto largue olor por el tema de la comunidad, hablando de partes interesadas. Las oportunidades de mejores continuas, qué cosas podríamos mejorar en planta y podríamos necesitar recursos, ¿sí? Bueno, todos estos son elementos de entrada para la revisión por la dirección. Los datos deben presentarse de una manera que permita que la alta dirección pueda relacionar la información con los objetivos establecidos del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Estas fueron las entradas. Están las entradas, después hay un proceso de evaluación y después están las salidas de la revisión por la dirección. ¿Qué debe incluir una salida de la revisión por la dirección? Primero, las decisiones y acciones relacionadas con las oportunidades de mejora, ¿no? Y lo otro, toda necesidad de actualización y cambios en el sistema de gestión de inocuidad, incluida la necesidad de recursos y la revisión de la política y los objetivos de inocuidad de los alimentos del sistema de gestión de inocuidad. La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de esa revisión por la dirección. Y acá tenemos en forma gráfica todos los elementos de entrada, existe un proceso de evaluación y los elementos de salida. Esos elementos de salida después van a ser la retroalimentación para la próxima revisión por la dirección, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, espero haber sido clara y nos vemos en el próximo video. Gracias.